Antena 3 y Telecinco continúan con su guerra particular por la audiencia y este 2021 han saltado al terreno de juego las telenovelas turcas. Mi hija, mujer, Lobby Sinder y Mi hogar, Mi destino son los 4 títulos made in Turquía que hasta la fecha se han colado en las televisiones generalistas de nuestro país y por ahora, todas ellas menos la última, que se estrenó en el Late Night, están arrasando. ¿Tú ya conoces a sus protagonistas? Desde los40.com, tal y como hemos hecho con otros actores turcos como la pequeña Beren Gökildif, con Buğra Gülsoy, con Leyla Lidia Tugutu y con la propia Andersel, os queremos presentar a Kerem Bürsin, el protagonista de Lobby Sinder. Este actor es capaz de mantenernos pegados a la pantalla y además nos ha conquistado solo con una mirada. Kerem Bürsin ha llegado a la parrilla española dispuesto a sustituir a Can Yaman y es que su presencia y su papel en la telenovela no decepcionan. En Lobby Sinder este actor interpreta a un joven arquitecto de éxito con mucha ambición llamado Serkan que tiene una vida dedicada a los negocios hasta que se cruza con Eda. Ella es una joven optimista a la que la vida no ha tratado muy bien y que, por circunstancias del destino, se ve obligada a fingir un compromiso matrimonial con Serkan que acabará trayendo mucha cola, pues ambos parecen estar hechos el uno para el otro, pero no se soportan. ¿No lo tiene todo para engancharte? Un actor muy internacional. Más allá de su papel en Lobby Sinder, podemos decir que Kerem Bürsin es uno de los actores más internacionales de su país. De hecho, él actualmente trabaja tanto en Turquía como en Estados Unidos, país al que se trasladó cuando solo tenía 11 años y en el que vivió durante su infancia y juventud después de haber pasado antes por Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y otros puntos del planeta debido a los constantes traslados que conllevaba el trabajo de su padre. Bürsin nació en Estambul el 4 de junio de 1987, tiene 33 años y es Géminis, y además de ser actor también ha realizado varios trabajos de modelaje en el mundo de la moda y es graduado en Comunicación y Marketing por la Universidad estadounidense Emerson College. Kerem Bürsin siempre se sintió atraído por el mundo de las artes escénicas, fue escogido como mejor actor en una competición entre institutos y mientras estudiaba marketing se apuntó a un curso de interpretación para avanzar también en este camino. Fue en Estados Unidos donde dio sus primeros pasos como actor. Ahí apareció en varias películas de televisión, en 2010 tuvo un papel en el film de ciencia ficción Sartopu, y más tarde en 2013 protagonizó un anuncio de la compañía de mensajería Line, el último trabajo que hizo antes de volver a instalarse en su país natal. A su vuelta a Turquía en 2013 Kerem empezó a trabajar como actor para series de televisión y su carrera ha sido imparable hasta la fecha. El actor ha participado en 7 series de éxito en los últimos 8 años y en 6 de ellas ha sido el protagonista. Además, ha hecho varios spots televisivos, entre ellos uno para Nike en el año 2016 y otro para H&M en 2019, y ha participado en otros proyectos audiovisuales como vídeos musicales, programas de televisión y obras de teatro e incluso ha llegado a producir un corto, Kiss of Death. Discreto en el amor. Los rumores le acechan pero él nunca confirma ni desmiente. El actor está oficialmente soltero pero la prensa turca y parte de la internacional ha insinuado ya en varias ocasiones que podría estar manteniendo una relación con su compañera de reparto, la guapísima Andersel, y que ambos estarían esperando a que se finalizase la emisión de la ficción para confirmarlo. En las redes sociales de Kerem se pueden encontrar varias fotos de la pareja, sin embargo, estas tienen todas un tono muy profesional, por lo que es difícil saber si realmente los intérpretes de Lobby Sinder están saliendo juntos o si simplemente han congeniado muy bien como compañeros de reparto. Además, también se le relacionó en su momento con Demet Özdemir, con quien trabajó en otra serie pero sobre quien tampoco hizo declaración alguna. Sin embargo, con quien sí mantuvo una relación duradera fue con la actriz Serenay Sarıkaya, con quien rompió el pasado 2019. Culto al cuerpo y amor por los perros. Kerem cuida mucho su cuerpo. El actor es aficionado al deporte y no falla nunca a su cita con el gimnasio, donde consigue resultados más que evidentes, pues solo hay que verle para comprobar que disfruta de una forma física envidiable y de unos músculos que sin duda son fruto de disciplina y mucho esfuerzo. Pero además de levantar pesas, también es aficionado al boxeo y a otros deportes de contacto, al fútbol, al tenis y es un gran amante de los perros, unos animales por los que siente gran afinidad y empatía. ¿Quién es Kerem Bürsin? Lobby Sinder, el musculado actor de telenovelas turcas y nuevo Can Yaman. Kerem Bürsin aterriza en nuestro país con el estreno de Lobby Sinder, la nueva serie turca que promete hacer del el nuevo Can Yaman. Kerem Bürsin llega a España con el estreno de Lobby Sinder y tiene todo para arrebatarle el trono a Can Yaman de galán de telenovelas. Así es Javier Fernández, el Can Yaman español,
pienso que la gente que me compara con él me intenta halagar. Can Yaman sentó precedente en nuestro país. El éxito de las telenovelas turcas se ha repetido con cada uno de los estrenos que han ido llegando a nuestra televisión y, por ende, el galán de turno también ha cosechado sus fans. Furkan Palali, protagonista de Habitación 309 puso en jaque el trono de Can Yaman gracias al éxito que tuvo esta serie durante su emisión en Mediaset España. Pero un nuevo gallo llega al corral con el estreno de Lovi Sinder, la última apuesta del grupo de comunicación por el universo turco. Su nombre es Kerem Bürsin e interpreta a Serkan Bolat, un joven millonario que se interpondrá en la vida de Eda, Anderfel, cuando cambie sus planes, lo que les convertirá en enemigos hasta que un acuerdo entre ambos cambie el rumbo de sus vidas. La serie no se deja ningún ingrediente clave para lograr el éxito: amor, decisiones y dos guapos como protagonistas. El trono de Can Yaman parecía hecho para él, pero Palali lo puso en peligro y parece ser que Kerem Bürsin puede arrebatárselo. Pero, ¿qué tiene Kerem Bürsin para ser el nuevo galán estrella? Te contamos todo sobre él. ¿Quién es Kerem Bürsin? Nacido en Estambul, Bürsin ha vivido a lo largo de su juventud en diversos países por el trabajo de su padre: Edimburgo, Indonesia, Texas, Boston o Los Ángeles, entre otros muchos. La etapa de secundaria la pasó en una escuela de Texas donde ya empezaba a actuar, pero prestaba más atención a la música y componer. Sin embargo, consiguió hacerse con el premio a mejor actor de la escuela. El gusanillo de la interpretación siguió con él mientras estudiaba marketing y comunicaciones en la Universidad de Massachusetts. Su primera aparición como actor fue en la televisión de Estados Unidos interpretando a un conductor, pero también ha tenido muchos proyectos como modelo. En el universo turco, Bürsin ha participado en series y novelas como Cuestión de Honor, Honor y Respeto o Dupla Magnífica. Sin embargo, su primer gran éxito fue la teleserie Serkal Kapimi, Tú llamaste a mi puerta. Kerem Músculo Bürsin. Basta con echar un vistazo en su perfil de Instagram para ver que el actor tiene una forma física envidiable, fruto de muchas horas de gimnasio y deporte. Es un apasionado del fútbol, el tenis y el boxeo. Kerem Bürsin ha sido imagen de Under Armour en Turquía, protagonizando un vídeo en el que le vemos ejercitar sus músculos, y fardando de ellos. Además, en Instagram tiene una serie de vídeos e imágenes destacadas bajo el nombre de Iron Work en las que el actor reúne sus duros entrenamientos de CrossFit como fondos o dips en paralelas para tríceps y pectorales con cadenas al más puro estilo de rock, remo para dorsal con bandas de resistencia o press de banca.